Ok, perfecto. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de la estructura atómica de todo lo que concierne a la materia química y vamos a hacer un repaso histórico de cómo se ha ido consolidando los conceptos de lo que es la estructura atómica, sus elementos, los átomos, etcétera. ¿Sí? Bien, inicialmente podemos decir lo siguiente, ¿no? Que materia, pues es todo lo que nosotros podemos tocar, lo que vemos, ¿no? E incluso en muchas cosas ahora los átomos son incluso invisibles, prácticamente invisibles a los humanos. Y ya hace muchísimos años se dijo ya Demócrito, expuso las ideas de Demócrito, en este caso John Dalton, indicando que la materia estaba conformada por unas partículas muy pequeñas, las cuales no se podían dividir, a las cuales se les llamó átomos. La idea de Demócrito, y que fue respaldada luego por John Dalton, como les comentaba, presentaba ciertas hipótesis. Por un lado decía que la materia estaba formada por partículas muy pequeñas, las cuales no se podían dividir, átomos. La palabra átomo significa A, significa sin, y la palabra tomos es división, sin división, indivisible. Decía también que todos los átomos de un elemento poseen las mismas propiedades químicas y tienen la misma forma, tamaño y masa. Ahora, eso se sabe que no es así, ¿no? Los átomos de un elemento son diferentes cuando eran de elementos también diferentes. Otra cosa que planteaba, perdón, me adelanté, que me están estorbando las fotos, voy a poner más abajito, y ahora sí. Bien, la tercera hipótesis que planteaba Dalton era que los compuestos químicos se forman cuando se combinan átomos de dos o más elementos. Eso se lo hacía en proporciones fijas y sencillas. Por ejemplo, el agua está conformado por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y la cuarta hipótesis que planteó Dalton es que los átomos no se pueden crear ni destruir, ¿no? Sino que se combinan para formar compuestos. Ahora, esta teoría fue muy básica, la teoría atómica de Dalton, porque no explicó los fenómenos eléctricos que se pueden dar dentro de las estructuras subatómicas o dentro de los mismos átomos, ¿no? En cuanto se refiere a la atracción y la repulsión que puede haber entre átomos debido a la carga eléctrica que tienen los átomos. Ahora sabemos que los átomos tienen carga eléctrica positiva, tienen carga eléctrica negativa. Entonces, no tomaba en cuenta los fenómenos eléctricos que se daban entre los átomos o los componentes subatómicos que forman parte de los átomos, ¿no? Bien, también sabemos dentro del siguiente modelo que apareció, después del modelo atómico de Dalton, ya apareció un modelo atómico de Thomson, conocido así, que ya un poquito se va acercando más al Sher. Me decía, este modelo, el de Thomson, en realidad que toda la masa del átomo tenía una carga positiva y que además ocupaba casi la totalidad del volumen de un átomo. Pero que dentro de esa masa positiva, que tenía la forma de una sandía, más o menos así lo planteaba Thomson, estaban insertadas como pequeñas ciruelitas cargas negativas, que se lo llamaba electrones, ¿no? Esto más o menos, que toda la masa, sí, según Thomson, un átomo, toda una masa tenía carga positiva y que como pequeñas ciruelitas o uvas pasas, se le dice, estaban las cargas negativas, conocido como los electrones. Esta teoría pues duró muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, un poquito para ir conociendo, de esta la forma, como se usa mucho el término budín de pasa para el modelo de Thomson. Vuelvo a repetir, decía que todo el volumen, que aquí en este dibujo lo tenemos de color violeta, tenía carga positiva y estaba insertada como pequeñas uvas pasas los electrones que tenían carga negativa. Fíjense que en este modelo todavía no está tomando en cuenta las cargas neutras, ¿no? ¿Qué se llaman las partículas subatómicas que tienen cargas neutras, chicos? Se se llaman neutrones, ¿no? Son los neutrones. Que acordándose un poquito de eso. Muy bien. Entonces,
Thomson decía que ya hablaba de carga eléctrica, donde un electrón tenía carga positiva y tenía carga negativa. Entonces consideraba un cuerpo neutro cuando toda la carga positiva era igual a la carga negativa. Y cuando había mayor cantidad de cargas negativas, pues decía que era un elemento que estaba cargado negativamente. Y de la misma manera, cuando había más carga positiva, decía que este cuerpo, este átomo, estaba cargado positivamente. Él asumía que todo el volumen era en realidad carga positiva, insertada, como les comentaba, con pequeñas cargas negativas llamadas electrones, ¿no? Entonces aquí él ya empezó a introducir el concepto de que entre cargas positivas y entre cargas negativas se repelen, y que cargas de signo contrario, pues se atraen, y una atracción entre ellos. Y también ya empezó a determinar que un átomo tenía partículas subatómicas. ¿Cuáles son las partículas subatómicas que ya estaba tomando en cuenta Thomson? Los protones, que eran las cargas positivas, y los neutrones, que eran las cargas negativas. Entonces ya Thomson empezó ya a hablar de que el átomo sí era indivisible, porque se podía separar entre cargas positivas y cargas negativas, es decir, los protones y los electrones. Recuerden que los protones son los que tienen carga positiva y los electrones son los que tienen carga negativa. ¿Sí? Bien, entonces, obvio, tal como les mencionaba, entonces ya empezó Thomson a determinar que había partículas subatómicas, electrón y protón. Y de la misma manera empezó también a hablar que un compuesto, un átomo, quiero decir, que está conformado por partículas positivas y negativas, podía empezar a ganar o a perder electrones. Entonces, si pierde uno o más electrones, escúchame bien esta partecita. Si un átomo pierde electrones, ¿eso qué significa? Que la carga positiva es más alta que las negativas. Por lo tanto, un átomo que está cargado positivamente, es decir, que tiene más protones. Recuerden que los protones son las cargas positivas y los electrones son las cargas negativas. Entonces, un átomo que tiene mayor cantidad de cargas positivas, eso debido a que ha perdido electrones, por lo tanto en el átomo están quedando más cargas positivas. Se le dice cation. Cation es un átomo que está cargado positivamente, que tiene cargas positivas. En cambio, si pierde protones, o en todo caso gana electrones, que tiene carga negativa, si gana más electrones, el átomo está cargado negativamente. Y un átomo que está cargado negativamente se lo llama anión. Ahora, los dos juntos, cationes y aniones, es lo que nosotros llamamos iones. ¿Qué es un ion? Es un elemento que está cargado eléctricamente. Cation si está cargado positivamente y anión si está cargado negativamente. ¿Sí? Muy bien. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Recuerden, eso es muy importante. Un átomo que está cargado positivamente es cation. Uno que está cargado negativamente es anión. Los dos juntos, ambos son iones. Los cargados positivamente son cationes y los cargados negativamente son aniones. Okay. Perdón, me he resfriado, les cuento grave. Sigamos. Entonces, en forma general, ¿qué podemos decir entonces? Que un átomo, ya hablando de la teoría atómica de Thomson, que es una base ya para la actual, ¿qué tiene? Tiene partículas subatómicas, las cuales pueden ser electrones, que son las cargas negativas, y que pueden ser protones, que son las cargas negativas, ¿no? Ahora, ¿cuál presenta mayor masa? Se considera que los protones tienen mayor masa. Ahora, los electrones tienen carga negativa y los protones tienen carga positiva, ¿sí? Ahora, se procede a una igualación de manera que los protones se cruzan con la carga positiva y los protones se cruzan con la carga negativa para poder igualar la formación de compuestos. Estos átomos cargados negativamente con estos átomos cargados positivamente, es decir, los electrones con los protones, cruzan, reciben la carga positiva de los protones y los protones reciben la carga negativa de los electrones con el afán de que se igualen y a partir de ahí ir generando pues compuestos.
Entonces podemos decir también, pero un ratito, chicos, hace que me están estorbando esto voy a subir arriba las fotos y, ay, creo que estoy muy bien. Entonces, a partir de ahí, entonces, a partir de este concepto de protones y electrones, se fueron desarrollando ya los actuales modelos atómicos con los cuales estamos trabajando, ¿no? Ahora, en forma general, este modelo Thomson, que fue aceptado durante muchísimo tiempo porque se asemeja al concepto actual, ¿no? Entonces, planteaba que tenía un núcleo central que estaba cargado positivamente y que dentro de ella podían estar, como les decía, los electrones. Pero a partir de ahí empezó a surgir otra teoría y que allá incorpora el tema de la corteza, que eso ya se acerca más en órbitas circulares, ¿no? Esa es la teoría que conocemos nosotros como Rutherford. Rutherford decía que no, que los electrones no estaban insertados en la masa del protón, sino que la masa del protón era totalmente positiva y que los electrones giraban en forma circular alrededor de esa masa. Ya, eso se parece mucho más a la nuestra, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo. Fíjense, dice que en la parte central ya estaban las cargas positivas, los protones, y Rutherford ya fue incorporando la carga neutra, los neutrones, son átomos que no son ni positivos, bueno, son partículas subatómicas, quiero decir, que no son ni positivas ni negativas, pero que los electrones ya no estaban insertados en la masa del átomo, sino que estas partículas subatómicas de electrones giraban en forma circular alrededor del átomo. Ahora yo les pregunto, ¿esto ahora actualmente será cierto que los electrones giran en forma circular alrededor de la parte central del cuerpo de un átomo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? No. No. Ahora sabemos que giran en forma O sea, elíptica, no en forma ajá. circular. Giran en forma elíptica, tal como los planetas hacen alrededor del Sol. Los planetas no giran en forma circular alrededor del Sol, giran en forma elíptica. Es decir, en función a las tres dimensiones del espacio. Uno puede girar así, como muestra la figura, otro a lo echado, otro a lo así. Entonces, plantea Rutherford que los electrones giraban en pequeños círculos alrededor del átomo. Bien, de esta manera, ¿sí? Donde el núcleo central estaban las cargas positivas y las cargas neutras, y que alrededor de él giraban en pequeños círculos de esa manera todos los electrones que tenía, que, todos los electrones que formaban parte de ese átomo, en ópticas totalmente circulares. Disculpa, chicos, estoy con mi súper refrigeradísimo. Ok, oye, sigamos entonces. En forma general ahora, ¿cómo se plantea esto? Fíjense, que un átomo tiene una estructura, dice, formada por un núcleo y una corteza. Es lo que plantea Rutherford. Alguien pregunta algo interesante, ahorita vamos a responderlo, ¿ya? Bueno, tiene una estructura formada por un núcleo, el cual está conformado, pues dijimos, por las cargas positivas, que son los protones, por las cargas negativas, que son los neutrones, ¿sí? Y la corteza que está formada por los electrones, que son los que giran. Ahora, alguien preguntaba de los neutrones. Los neutrones no son los que están girando alrededor del átomo o del núcleo, quiero decir, son los electrones que tienen carga negativa. Los neutrones forman parte del núcleo del átomo. Dentro de ese núcleo del átomo está la carga positiva y está la carga neutra. Y los electrones son los que giran alrededor de ese núcleo. ¿Sí? Ay, me morí. El modelo de Bohr
ya empezó a incorporar ciertos criterios un poquito más avanzados a este modelo atómico de Rutherford. A través de ciertos experimentos, empezó a analizar la atracción que había ya entre las diferentes cargas y que obviamente mostraba que ciertos átomos podían presentar ciertas inestabilidades y que era necesario ya ir incorporando, digamos, la teoría de los enlaces para poder hacer estructuras mucho más estables, ¿no? Determinó que la energía que gira, que transmite un átomo, ya se la podía expresar en función a la radiación. Ustedes saben que bueno, la energía puede transmitirse de tres maneras, chicos. Puede transmitirse por conducción, puede transmitirse por convección y también por ondas magnéticas o electromagnéticas a la radiación. De esta manera, ¿sí? Entonces, Bohr estableció varios postulados importantes en base a ciertos experimentos que fue realizando durante mucho tiempo, ¿no? De manera que un átomo, él decía que un átomo necesita una energía constante para que pueda seguir girando, girando, girando alrededor del átomo. Ahora, Bohr ya fue incorporando el concepto, le decía que los electrones que giran alrededor del núcleo del átomo ya no son órbitas circulares, ¿no? ¿No? Sino que el electrón tiene en cada órbita una determinada energía, que esa es mayor cuanto más alejado se encuentre del núcleo del átomo. Esa emisión de energía que el electrón genera, lo hace de un estado inicial de mayor energía a otro estado de menor energía. Entonces, los electrones tienen una energía que les permite seguir determinando cómo van girando alrededor del núcleo. Ahora, lo que es imposible determinar, chicos, es cuál es la posición exacta en la que se encuentra un electrón en un determinado momento. Si bien ha sido posible determinar cuál es su recorrido, pero no ha sido posible determinar con exactitud en qué posición se encuentra un electrón alrededor del núcleo en un momento determinado. Entonces, aquí ya fuimos incorporando la teoría actual. Perdón, chicos. Fíjense, la teoría atómica anterior nos decía que todo era el recorrido de los electrones, pero primero que acá en el núcleo están los protones y neutrones, y que los electrones que tienen carga negativa iban girando en órbitas circulares. Entonces, ya a partir de Bohr y la teoría atómica actual, se determinó que no es así, que en realidad los electrones tienen otro tipo de recorrido, ya no un recorrido circular, ¿no? Fíjense, elíptico más que todo. Y este es el formato también de los planetas. Los planetas no giran como nos muestran en la figura todas. Eso es para cuestión de esquemas, más que nos lo dibujan así, ¿no? En realidad, los planetas giran alrededor del Sol de esta forma, tienen recorridos diferentes. Es por eso que durante ciertas épocas del año, algunos planetas se van acercando más a la Tierra, de repente, según el recorrido que tienen los planetas, y a veces son posibles verlos desde acá, desde la Tierra, otros planetas. ¿Han escuchado el término la aurora? Incluso hay unas canciones, hay unas poesías, eh, dicen la aurora, y desperté con la aurora, dice. Han escuchado ese término en nuestro hablar común? Sí. ¿Saben qué planeta es la aurora? Entonces la aurora es porque se ve como una luna ahí en el cielo, pero en realidad es un planeta que por la hora, en qué lugar del mundo se lo ve, ese planeta se acerca a la Tierra y bueno, por la cuestión de la luz del Sol y la posición en la que se encuentre, en ciertas épocas del año es posible verla. Como un planeta uno lo ve ahí, ¡pam! La luna está más allá. Y vaya, hay dos lunas, uno dice. La aurora es el planeta Mercurio, es el planeta Mercurio, la aurora. ¿Sí? Muy bien. ¿Ustedes saben cuál es el planeta que queda más cerca de la Tierra?
Marte. Muy bien, excelente. ¿Quién fue? Ismael, ¿no? Muy bien. Marte es el planeta que queda más cerca de la Tierra. Se estima que un viaje a Marte tardaríamos aproximadamente 2 años en llegar a Marte, ¿no? Es el planeta que en ciertas épocas del año se encuentra lo más cercana posible. Esas expediciones que se han hecho, chicos, al espacio, a Marte, no tripuladas todavía, se lo calcula para hacerlas justamente en esa época donde la Tierra y Marte están lo más cercano posible. ¿Por qué están lo más cercano posible? Justamente estos recorridos elípticos que tiene cada uno de estos electrones, que para nosotros se ven como los planetas. Los planetas son como los electrones que van girando alrededor de un núcleo, que es el núcleo, bueno, en el sistema solar sería el Sol, ¿no? Entonces, fíjense, no es que sean redonditos como muestra la figura arriba, así, tum, 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 sino de forma elíptica. Entonces, según ese recorrido que tenga cada planeta en ese recorrido elíptico, va a haber momentos donde se acercan un poco, para eso decir poco es relativo, pero se acercan de manera que queda una distancia mucho más. De forma general, entonces, ya la teoría actual que nos plantea que un átomo tiene un núcleo, que ese núcleo está formado acá en la parte central por protones y neutrones. ¿Qué son los protones? Son los que tienen carga eléctrica positiva. ¿Dónde se encuentran? En el núcleo. También el núcleo tiene neutrones. ¿Qué son los neutrones? Los que no tienen carga, son neutros. ¿Dónde se encuentran? También en el núcleo. Acá en el núcleo están los protones y los neutrones. Ahora, los electrones, que son los que tienen carga negativa, son los que tienen recorrido elíptico alrededor del núcleo, de este núcleo. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? ¿Sí, no? Sí. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Muy bien. Ay, déjenme tomar un poquito de café. Me muero, chicos, con esto. Me ha dado una gripe fuertísima. No quiere avanzar ni diapositiva. Ahora sí. Ahora, a diferencia de lo que antes se pensaba, decía, ¿y será que tienen un peso? ¿Será que pesan? Y sí, efectivamente tienen un peso, ¿no? Eh, Acá tenemos, por ejemplo, el peso en gramos de un electrón, de un protón y de un neutrón. Fíjense, está elevado a las 10 por menos 28 gramos. Es un peso muy bajito, ¿no? Pero bueno, tienen peso. Y obviamente tienen carga también eléctrica, expresada en columbos. Y obviamente el neutrón pues no tiene carga, ¿ya? Y aquí, antes que me olvide, anótense esta tarea, por favor. ¿Les dicto? Sí. Sí. Ok. Fíjense, nosotros se dice que el átomo tiene electrón, protón y neutrón. ¿Está bien? El neutrón es carga negativa, que el protón es carga positiva, que el electrón es carga negativa. Muy bien. Pero habrá más partículas subatómicas ahí dentro de un átomo o solamente es electrón, protón y neutrón. Les comento que hay muchas más partículas subatómicas que están dentro del átomo, solo que se las considera las tres más importantes solamente, que son el electrón, protón y neutrón. Entonces, ¿cuál es la tarea? Investigar, anótenlo así para que lo pillen, investigar sobre las partículas subatómicas. Ustedes entran al Google y le ponen partículas subatómicas, le van a aparecer electrón, protón y neutrón, que son las tres más importantes. Pero investiguen sobre más. ¿Qué otras partículas subatómicas más existen que están dentro del átomo? Solo que vuelvo a repetir, acá se las menciona a las tres más importantes y toda la estructura y todo lo que hemos estudiado sobre estructura atómica que ustedes ya conocen, siempre se habla de estas tres, pero en realidad hay muchas más. Hay más partículas subatómicas que están dentro de un átomo, no son las únicas tres. Ya eso me investigan, lo que más puedan conseguir para que sepan que no es que un átomo solo tenga electrón, protón y neutrón, tienen otras partículas subatómicas. Cuando decimos partículas subatómicas, significa que el átomo se divide en varias partes. Entonces nosotros nos han enseñado, se divide en electrón, protón y neutrón. Pero en realidad no, hay más divisiones, hay más subpartículas atómicas.
Solo que estos tres son los más importantes. ¿Se entiende la tarea, no, chicos? Sí. Ya, esa tarea la recojo mañana en clase. No son los neutrinos, creo. ¿Perdón? No tiene que ver con los neutrinos o algo por el Sí, estilo. sí, el neutrino es uno de ellos. Vamos, pues, después te lo hace. Por ejemplo, los jueves tenés clases. A ver, Mañana habrá clases presenciales, entonces, ingeniero. pero en eso hemos quedado, ¿no? Lunes virtual, martes presencial. Yo, no en la mañana sería porque en A la ver, tarde tengo clase. Ismael, su micrófono. Es que si hace frío. No se preocupe, voy a venir abrigado. Está bueno, ingeniero. La tarea la hacemos a mano o puede hacer en computadora. No, la quiero. Ah, bien, buena pregunta, Ismael. A mano, por favor. Ya, si por lo menos al copiar van a repasar un poquito. A mano. ¿En cualquier hoja o...? Es lo que gusten, chicos, lo que gusten, no sé. Lo que gusten. De este concepto, de las tres principales partículas subatómicas, porque decíamos, ¿cuáles son las tres principales partículas subatómicas? El protón, el neutrón y el electrón. Nace el concepto de lo que llamamos número atómico y número másico, o masa atómica también. ¿Sí? Entonces, el número atómico, que lo vamos a simbolizar por Z, que nos indica la cantidad de protones que tiene un átomo. Y el número másico o la masa atómica, que lo vamos a reemplazar por una A, indica la suma de protones y neutrones. A ver, acá tengo un par de ejercicios. ¿Están consultando la periódica por ahí algunos de ustedes? Sí. Ya, aquí les he puesto, pero verifiquenlo en su tabla periódica. Busquen el cloro. Busquen la letra A, que generalmente está en la parte superior, ese es el número másico. Y en la parte inferior tenemos la Z, que es el número atómico. ¿Ya? El número másico nos indica la cantidad de protones y neutrones que tiene. A ver, busquemos el cloro, por favor. El cloro, ¿está bien? ¿Ya divisaron del cloro el 35? Sí. Muy bien. Ese 35, ¿qué significa? Es lo que llamamos nosotros el número másico, que se lo simboliza por la letra A. Es la sumatoria de los protones y neutrones. Ahora, ¿ubicaron el 17? Sí. Ya. Este 17, que es el número atómico, nos indica, el número atómico aquí lo tienen, nos indica la cantidad de protones. Entonces el cloro tiene 17 protones. Y como el número másico, este 35 acá arriba, indica la cantidad de protones y neutrones que tiene, como hay 17 protones, la sumatoria de protones y neutrones nos da el número másico que es 35. Entonces, estos 17 son protones. Y los restantes 18, que aquí está la resta, para poder llegar a 35, es la cantidad de neutrones. Entonces, ustedes saben que tienen un número atómico de 17, significa que hay 17 protones. Se sabe que tienen un número másico de 35, sabiendo que hay 17 protones, los restantes 18 son los neutrones. Entonces, en este caso, el cloro tiene 17 protones y tiene 18 neutrones. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? ¿Y sus electrones? A eso iba. Pero hasta ahí, ¿está claro? Sí. Muy bien. Y muy bien preguntó su compañero. ¿Y qué pasa con los electrones? ¿Cuántos tiene? Entonces, se supone que son ya átomos que están neutros en forma general. Entonces, la cantidad de protones, que es la carga positiva, va a ser igual a la cantidad de cargas negativas. Entonces, en el caso del cloro,
tiene 17 protones, tiene 18 neutrones. ¿Y cuántos electrones tiene entonces? Pues también tiene 17. ¿Sí? Los electrones son la carga negativa, va a ser igual a la cantidad de carga positiva. Entonces, en este caso del cloro, hay 17 neutrones, perdón, protones, 18 neutrones, no dice acá, pero también tendría 17 electrones. En el caso del sodio, fíjense, su número atómico es 11. ¿Qué es el número atómico? La cantidad de protones. Tiene 11 protones. Tiene 23 en su masa atómica. ¿Qué es la masa atómica? O número másico, si quieren llamarlo. Es la sumatoria de protones y neutrones. Como hay 11 protones, habrá entonces 12 neutrones. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿y cuántos electrones habrá entonces? 11. Efectivamente, tiene también 11 electrones. También tiene 11 electrones. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ay, chicos, me voy a morir. Ya. Entonces el sodio tiene más electrones que protones. Su carga Sí. es negativa. Cada átomo es diferente, pero no. Cada átomo de cada elemento es diferente. Ahora, de aquí aparece el concepto, lo que vamos a ver más adelante, de lo que ya empezamos a analizar respecto a sus números cuánticos y la configuración electrónica, cuando empiezan a moverse ya los átomos. Pero en forma estable, el número másico y el número atómico nos permiten determinar la cantidad de neutrones, protones y electrones tenga un elemento. Ahora, fíjense, ahora ya para terminar con este temita del modelo actual, ¿no? Entonces, el modelo actual, aparte de que obviamente confirma el recorrido elíptico que tienen los electrones alrededor del átomo, empezó a determinar, a buscar cómo poder saber en qué lugar se encuentra un electrón en un determinado momento. Para ello, esos orbitales los empezó a llamarlos en niveles de energía. Sabemos que son 7 los niveles de energía que puede tener como máximo donde pueden localizarse los electrones. Es decir, un átomo puede tener como máximo 7 niveles de energía. Entonces, mientras más lejos estén los electrones del núcleo, mayor es su nivel de energía. Ahora, cada nivel de energía se divide en subniveles de energía. Y cada subnivel de energía está compuesto de orbitales. ¿Qué son orbitales? Son ciertas posiciones emparejados de A2 donde pueden estar ubicados los electrones y que presentan ciertas características comunes. Ahora, dentro de cada orbital, dentro de cada orbital pueden entrar 2 electrones. Entonces, dentro de un átomo que tienen varios electrones, cada electrón puede estar localizado en un determinado nivel de energía, puede estar localizado en un determinado subnivel de energía, puede estar localizado dentro de un orbital, y dentro de un orbital hay 2 posiciones que puede ocupar. Entonces, de ahí nace que nosotros podemos caracterizar cuál es la posición exacta que tiene cada electrón. Y eso genera 4 números. ¿Alguien sabe cómo se llaman esos números? ¿Qué se les dice? Pues chicos, ¿cuáles son los 4 números que definen la posición de un electrón dentro de un átomo? SPDF. Ya, muy bien, ¿qué se llama eso? ¿Pero qué nombre se le da a eso? Números cuánticos. Muy bien, Christopher, los números cuánticos, que son 4. 4, eso lo vamos a ver con detalle seguramente, ¿no? Y ahí se van a llevar una tareita de hacerme todos los números cuánticos de todos los elementos de la tabla periódica, por si acaso. Pero en su momento haremos eso. Entonces, esos 4 números, los llamamos los números cuánticos, definen el primer número que define en qué nivel se encuentra un electrón. El segundo número, dentro del nivel, en qué subnivel se encuentra. El tercero, dentro de ese subnivel, en qué espacio orbital se encuentra. Cada espacio orbital tiene espacio para 2 electrones. Y el cuarto número determina dentro de ese orbital que tiene 2 espacios, cuál de los 2 espacios está ocupando. Son los 4 números
que definen la posición de, de cada uno de los electrones de un átomo. De manera que ningún electrón que forme parte del mismo átomo va a tener los mismos números cuánticos. Los números cuánticos son únicos para cada electrón dentro de cada elemento, dentro de cada átomo. ¿Sí? Pero eso vamos a profundizar cuando entremos a los números cuánticos. Bien, entonces, decíamos que átomos, si bien tiene la corteza, la cual está, bueno, el núcleo primero, que está conformado por los protones y por los neutrones, y que obviamente en la corteza, en recorridos elípticos, va circulando los electrones. Si bien no se sabe la posición exacta de dónde se encuentra, esa órbita o esa posición que nosotros podemos percibir o se puede detectar dónde se encuentra es lo que llamamos nosotros un orbital. Y esos números cuánticos se asume que hay un 95% de posibilidad que efectivamente sea así, la posición de ese electrón. Ahora, esos niveles, que ahorita no lo vamos a definir todavía porque eso lo vamos a ver cuando tenemos números cuánticos, habíamos dicho que hay niveles y hay subniveles, hay órbitas, orbital, quiero decir, y hay la posición dentro de la órbita. Cada uno de esos niveles tiene un nombre, que lo llamamos diferentes capas, ¿no? Muy bien. Eso respecto a lo que es el electrón. Acá hay un concepto muy importante que es el número de Avogadro. Ay, me voy a morir, la verdad. Ay, estoy apenas. ¿Ya? Ahora, en forma general, ¿qué nos dice el número de Avogadro? El número de Avogadro nace del análisis que se hizo de un átomo de carbono. No vamos a entrar a analizar el detalle del carbono, ¿no? Porque fue el elemento base para esto. Pero en forma general, ¿qué se hizo? Que el mol de un compuesto tiene 6,023 por 10 a la 23 átomos. ¿Sí? En forma general, el mol de un compuesto, eso es ¿no? Tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos. Esa es una regla general que se aplica para todo tipo de elementos. La cantidad de átomos que tiene el mol de un compuesto. ¿Ya? Recuerden esta cantidad. Bien. Y para ir terminando con este material, esto no vamos a, simplemente me pareció muy interesante poner esto. Nadie se preguntó de dónde salieron los nombres de los metales y de los no metales. Aquí dejo este documento, simplemente para que lo curiosen, debido a quién o a razón de qué se les puso esos nombres a los metales. Fíjense, acá tenemos para el mercurio, para el uranio, Neptuno, plutonio, cerio, titanio. Bueno, y aquí está para cada uno de los demás elementos, simplemente de referencia para que lo miren y lo curiosen un poquito de dónde salieron los diferentes nombres, debido a quién y honor a quién se le fue colocando esos nombres a los diferentes elementos. Aquí tenemos más, aquí tenemos algunos ya no metálicos, ¿no? ¿De dónde salieron esos nombres? Acá tenemos más también. ¿Sí? Aquí dice aurora resplandeciente, es lo que yo les comentaba. La aurora es por eso que se usa mucho el término aurora. En realidad, fíjense que de ahí deriva el nombre de oro, fíjense. Y así, bueno, esto es simplemente para curiosidad. Bueno, me pareció interesante que tengan esta información. Por curiosidad, por cultura general, de dónde nace. Entonces ya saben ustedes que los elementos de nuestra tabla periódica, tanto metales como no metales, tienen sus nombres, tienen un origen, dependiendo de quién los haya descubierto, dónde lo hayan determinado, o quién se tomó el hecho de ser descubridor de un determinado elemento. Ahora, yo les comentaba el otro día que nuestra tabla periódica ha venido creciendo con la aparición de nuevos elementos que se han ido incorporando, pero también hubo su época en la que disminuía, porque se iban generándose iban descubriendo ciertas aleaciones naturales,
¿no? Y que las iban incorporando, por ejemplo, se pilló acero en forma natural. Entonces, este compuesto no lo tenemos, lo metían a la tabla periódica y después decían, no, pues esta es la combinación de dos. Bueno, y lo eliminaban porque no era un elemento puro, sino era la combinación. ¿Ustedes saben el acero de qué compuesto se mezcla para tener acero? Porque el acero, el latón, el bronce, esos nombres no aparecen en la tabla periódica porque son aleaciones de dos o más compuestos. En el caso del acero, ¿saben qué compuestos son los que se mezclan, chicos? ¿Alguien sabe del acero? ¿Hierro? Perdón, no te escuché bien, Isaac. Del hierro y el carbón. Muy bien, del hierro y el carbón. En determinadas cantidades, obviamente. Entonces, al incorporar el carbono al hierro, se le daba características más firmes y contundentes, de mayor durabilidad, etcétera, y eso es lo que se buscaba en el acero, ¿no? Entonces, otra tareita que quiero que se anoten ahí también, anótense para mañana también, para hacerlo trabajar un poco ahora, investigar sobre todas la mayor cantidad de aleaciones que puedan, la mayor cantidad de aleaciones químicas, por favor. Más elementos, miren, tienen hartísimo ahí como para que se cansen de mirar un poquito en función a quién o en honor a quién se corresponden los nombres de los diferentes elementos que forman parte de nuestra tabla periódica.